Hace apenas unos días, ya entrado este año 2026, me encontré sentado en una pequeña oficina pastoral en el sur de Texas, con las persianas a medio cerrar y el sonido lejano de sirenas mezclándose con el ruido del tráfico. Eran cerca de las 9 de la noche cuando un hombre tocó la puerta con una urgencia que no se puede fingir. No venía a pedir oración por una enfermedad ni por un problema familiar. Venía temblando. Su nombre es Michael, tiene 52 años, es creyente desde joven, exmilitar y durante más de 20 años trabajó dentro de estructuras del gobierno. No es profeta, no es predicador, no es alguien dado a exageraciones espirituales, es un hombre práctico, sobrio, de esos que pesan cada palabra. Cuando se sentó frente a mí, no lloró de inmediato. Guardó silencio, miró el suelo, sus manos estaban frías. Finalmente levantó la mirada y me dijo algo que todavía resuena en mi espíritu. Pastor, esto ya no se siente político, esto se siente bíblico. Michael acababa de salir de una reunión cerrada a la que fue invitado como asesor técnico. No era un mitin, no había cámaras, no había multitudes ni aplausos. Era un ambiente controlado, estratégico, serio. Allí se habló abiertamente de decisiones que se están tomando ahora mismo en Estados Unidos. Decisiones que no están en las noticias, pero que ya están afectando estructuras, alianzas, libertades y el lenguaje espiritual de la nación. Mientras me hablaba, sacó su teléfono y me mostró fragmentos de discursos recientes, declaraciones públicas, símbolos utilizados, frases repetidas con una insistencia inquietante. No me pidió que analizara política, me pidió discernimiento espiritual. Me dijo, están usando palabras que yo he leído antes, pero no en manuales del gobierno. Las he leído en la Biblia. Hubo un momento específico que lo quebró. Durante esa reunión, alguien citó una idea, no un versículo completo, pero sí un concepto. Orden a través de la fuerza, restauración mediante confrontación, grandeza nacida del choque. Michael me confesó que sintió un peso en el pecho como una advertencia. Recordó pasajes que había estudiado años atrás y que nunca pensó ver reflejados en el lenguaje de una nación que se consideraba bendecida por Dios. Cuando salió del edificio, ya entrada la noche, se quedó sentado en su auto durante casi una hora sin encender el motor. No podía orar, no podía cantar, solo podía pensar una frase. Esto ya estaba escrito. Mientras me contaba esto, su voz se quebró por primera vez, no por miedo a lo que pueda pasarle a Estados Unidos como potencia, sino por miedo a lo que le pueda pasar a la iglesia. Me dijo algo que me atravesó el alma. Pastor, los creyentes están celebrando cosas que la Biblia describe como advertencia, no como victoria. En ese instante entendí que esta conversación no era para mí solamente, era una señal, no un chisme, no una teoría, una señal. Cuando Michael se fue, me quedé solo en la oficina. Abrí la Biblia sin buscar un pasaje específico y mis ojos cayeron en textos que no hablan de partidos ni de elecciones, sino de naciones que confundieron propósito con orgullo, autoridad con salvación, liderazgo con mesianismo. Sentí un peso pastoral no de enojo, sino de responsabilidad. Porque cuando Dios permite que ciertas cosas avancen, no siempre es para probarlas, sino para probar los corazones. Escúchame con atención. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos en este 2026 no es casual, no es improvisado y no es nuevo. Ya estaba escrito, no con nombres modernos, sino con patrones espirituales. Y todo cristiano, viva o no en esta nación, necesita entenderlo. Porque cuando una nación que dice invocar a Dios entra en una etapa de engaño, la iglesia que no discierne termina aplaudiendo lo que luego la perseguirá. Antes de seguir avanzando, necesito hacer algo contigo, no como creador de contenido, sino como pastor. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre y tu país, y añade esta frase como una oración sencilla pero poderosa. Señor, dame discernimiento. No es una dinámica digital, es un acto espiritual. Porque lo que viene en este mensaje no es para asustarte, sino para despertarte. Y si no entendemos para qué Dios está despertando a su pueblo ahora, llegaremos tarde. Después de que Michael salió de mi oficina aquella noche, no pude irme a casa. Apagué las luces, me senté solo y dejé que el silencio hiciera lo que muchas veces el ruido impide, que Dios hablara. No fue una voz audible, no fue una visión, no fue una emoción desbordada, fue algo más inquietante. Fue claridad. Una claridad sobria, pesada, que no grita pero tampoco deja dormir. Abrí la Biblia no buscando confirmar una idea, sino intentando deshacerme de ella, esperando estar equivocado. Pero cuanto más leía,
más entendía que lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos no solo tiene explicación bíblica, sino que sigue un patrón antiguo, repetido, probado, advertido una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. Hay momentos en los que Dios no introduce algo nuevo, sino que permite que se repita algo viejo para ver si esta vez su pueblo aprende. Y lo que estamos viendo en este 2026 no nació en un despacho político ni en una estrategia electoral. Nació en el corazón humano cuando confunde fuerza con salvación. La Biblia no es un libro ingenuo respecto al poder. No romantiza a los líderes fuertes, ni se deslumbra con discursos de grandeza. Al contrario, la Escritura nos advierte que cuando el pueblo de Dios comienza a anhelar seguridad más que santidad, orden más que obediencia, identidad nacional más que identidad espiritual, algo se rompe en el altar, aunque los templos sigan llenos. Muchos creyentes hoy están diciendo, Dios está usando a este hombre sin detenerse a hacer la pregunta más incómoda y más necesaria. ¿Usar para qué? Porque la Biblia es clara en algo que hemos preferido olvidar. Dios usa instrumentos que no aprueba moralmente. Dios permite liderazgos que no reflejan su carácter. Dios levanta y derriba a reyes no siempre como recompensa, sino muchas veces como juicio permisivo. Y esta distinción es vital porque cuando la iglesia deja de discernir entre lo que Dios permite y lo que Dios respalda, comienza el engaño más peligroso de todos, llamar voluntad divina a lo que solo es tolerancia divina. Estados Unidos durante décadas ha tenido una narrativa espiritual muy particular. Se ha visto a sí mismo como una nación elegida, bendecida, protectora de valores cristianos. Y aunque Dios ha tenido misericordia, avivamientos, hombres y mujeres fieles en esta tierra, también es verdad que esa narrativa fue mutando lentamente. Pasó de gratitud a orgullo, de reconocimiento a presunción, de dependencia a autosuficiencia espiritual. Y cuando una nación empieza a creer que su poder es evidencia automática de aprobación divina, deja de examinar sus frutos. Michael no vino alarmado por una ley específica, ni por una decisión aislada. Vino perturbado porque reconoció un lenguaje espiritual antiguo, peligroso, conocido. Un lenguaje que en la Biblia siempre aparece antes de una sacudida. Un lenguaje que promete restauración sin arrepentimiento, grandeza sin humillación, orden sin cruz. Y eso debería hacer temblar a cualquier cristiano que conozca la palabra, porque el Evangelio nunca ofrece corona sin primero pasar por el madero. Déjame decirte algo con toda claridad, pastoral. El problema no es que un líder invoque a Dios. El problema es cuando el pueblo deja de evaluar si ese Dios invocado es el Dios santo de las Escrituras o una versión conveniente que bendice ambiciones humanas. En la Biblia, cada vez que el nombre de Dios fue usado para justificar poder humano sin sometimiento, las consecuencias fueron devastadoras, no inmediatas, pero sí inevitables. Hay un momento crucial en la historia bíblica que resuena con fuerza hoy. El pueblo de Dios, cansado, inseguro, rodeado de amenazas, fue delante del profeta y le dijo, queremos un rey como las demás naciones. No dijeron que querían abandonar a Dios. No dijeron que dejarían de adorar. Dijeron algo más sutil y más peligroso. Queremos ser fuertes. Queremos ser visibles. Queremos sentirnos seguros. Y Dios, a través del profeta, les advirtió con una claridad brutal. Les dijo lo que ese rey haría, cómo tomaría, cómo impondría, cómo exigiría. Pero el pueblo insistió, y entonces Dios hizo algo que muchos no entienden hasta hoy. Les concedió su petición. Escúchame bien. Dios no siempre dice sí porque algo es bueno. A veces dice sí porque el corazón ya decidió, y el sí se convierte en la elección. Ese día Israel no perdió su fe de inmediato. Siguió adorando, siguió teniendo rituales, siguió hablando de Dios, pero algo se desplazó en el centro. La confianza se movió del cielo al trono. Y cada vez que eso ocurre, el pueblo de Dios comienza a justificar lo que antes habría confrontado. Lo aterrador del momento que vivimos no es lo que está pasando en la Casa Blanca, en las cortes o en los medios. Lo verdaderamente aterrador es lo que está pasando en los púlpitos y en los corazones. Pastores que ya no predican discernimiento, sino alineamiento. Creyentes que ya no oran preguntando, Señor, ¿es esto tuyo? Sino declarando, Señor, bendice lo que ya decidimos apoyar. Iglesias que miden el mover de Dios, no por el fruto del Espíritu, sino por el impacto político. Y cuando eso ocurre, la iglesia deja de ser sal y se convierte en eco. Michael me dijo algo más antes de irse, algo que no puedo sacarme del pecho. Me dijo, pastor,
Me preocupa que cuando Dios empiece a corregir, muchos cristianos no lo reconocerán como disciplina, sino como persecución. Esa frase encendió una alarma espiritual porque la Biblia es clara. Cuando Dios ama, corrige, pero cuando el corazón está endurecido por el orgullo, toda corrección se interpreta como ataque. Este bloque del mensaje no es para señalar partidos, ni para crear miedo, ni para despertar odio. Es para recordar una verdad olvidada. Dios no comparte su gloria con ningún hombre, ningún sistema, ninguna nación. Y cuando una nación cristiana empieza a creer que su salvación vendrá de un liderazgo fuerte en lugar de un pueblo santo, Dios permite que esa confianza sea probada hasta el límite. No estamos viendo improvisación, estamos viendo alineación. Alineación con patrones antiguos. Alineación con advertencias escritas. Alineación con tiempos donde Dios separa a los que lo siguen por convicción de los que lo siguen por conveniencia. Y esa separación no comienza con persecución externa, comienza con confusión interna. Si estás escuchando esto y algo en tu espíritu se incomoda, no lo apagues, no lo racionalices, no lo tapes con consignas. Esa incomodidad no es rebeldía, es discernimiento despertando. Porque Dios está sacudiendo ahora no para destruir, sino para revelar. Revelar que creemos realmente. Revelar dónde está puesta nuestra esperanza. Revelar si seguimos a Cristo incluso cuando Él no respalda nuestras preferencias. Lo que viene en los próximos bloques no es opinión, es advertencia bíblica aplicada a un tiempo específico. Y si algo debe quedar claro desde ahora es esto. El problema nunca ha sido que Dios use a hombres imperfectos. El problema siempre ha sido cuando el pueblo confunde el uso con la aprobación y entrega su discernimiento en nombre de la victoria. Esto que está pasando significó algo entonces, y significa algo ahora. Y Dios está despertando a su pueblo no para que tome partido, sino para que tome postura espiritual. Porque el tiempo de la neutralidad cómoda terminó y el tiempo del discernimiento valiente ha comenzado. Hay patrones que solo se reconocen cuando se repiten, no porque Dios sea predecible, sino porque el corazón humano insiste en cometer los mismos errores envueltos en ropajes nuevos. Lo que estamos viviendo ahora no es una anomalía histórica ni un accidente del calendario, es una alineación. Y cuando digo alineación, no me refiero a conspiraciones humanas, sino a principios espirituales que cuando se juntan producen siempre los mismos frutos. La Biblia no nos dejó para adivinar, nos dejó para discernir. Y discernir implica mirar el presente con los ojos entrenados por la palabra, no por la emoción del momento. Cada vez que una nación que se dice temerosa de Dios empieza a exigir resultados inmediatos sin proceso espiritual, el reloj profético comienza a marcar una cuenta regresiva, porque Dios no negocia sus principios para sostener nuestra comodidad. Él no se adapta a nuestras urgencias. Somos nosotros los que debemos alinearnos a su carácter. Y aquí está el punto que muchos no quieren escuchar. Cuando el pueblo deja de esperar en Dios y comienza a exigir soluciones rápidas, Dios permite que aparezcan figuras fuertes que satisfacen esa demanda, aunque no sanen la raíz. No es la primera vez que ocurre en la Escritura. El clamor por seguridad siempre precede al desvío del altar. El pueblo se cansa de la incertidumbre, se cansa de orar sin ver resultados inmediatos, se cansa de la lentitud del proceso espiritual. Entonces mira alrededor, compara, envidia y concluye que la respuesta está en copiar el modelo del mundo. Queremos ser como los demás, dijeron. Entonces, queremos volver a ser grandes. Se dice ahora la frase cambia. El espíritu es el mismo. La repetición comienza cuando la fe se convierte en instrumento y no en fundamento. Cuando Dios deja de ser el centro y pasa a ser el respaldo. Cuando ya no se busca su voluntad sino su aprobación. Y eso, iglesia, es una línea peligrosa que se cruza casi sin darse cuenta, porque nadie despierta una mañana diciendo, hoy voy a idolatrar el poder. Número, se despierta diciendo, hoy necesito sentirme seguro. Hoy necesito creer que alguien tiene el control. Hoy necesito que alguien me defienda. Y así, poco a poco la confianza se desplaza del cielo a la estructura. Hay algo que se está repitiendo con una precisión inquietante. El lenguaje. No hablo de eslogans, hablo de espíritu. El lenguaje que exalta la fuerza por encima de la mansedumbre, la confrontación por encima del arrepentimiento, la victoria por encima de la obediencia. Ese lenguaje siempre aparece antes de una corrección divina. Siempre. Porque cuando el pueblo comienza a celebrar lo que Dios está a punto de confrontar, la disciplina se vuelve inevitable.
La Escritura nos muestra que Dios permitió líderes para cumplir propósitos específicos, pero también nos muestra que el pueblo confundió propósito con aprobación. El error no fue reconocer que Dios estaba obrando, el error fue asumir que todo lo que ocurría tenía su sello moral. Y cuando esa confusión se instala, la iglesia comienza a justificar lo que antes habría discernido con temor y temblor. Empieza a llamar estrategia a lo que es orgullo. Empieza a llamar valentía a lo que es dureza. Empieza a llamar fe a lo que es negación. Lo que se está alineando ahora es más profundo que una coyuntura política. Es una convergencia espiritual. Por un lado, una nación cansada, herida, polarizada, buscando restauración rápida. Por otro, una iglesia que ha confundido influencia con autoridad espiritual. Y en el centro un vacío de discernimiento que permite que el mismo patrón antiguo se manifieste con nuevas formas. El patrón dice así: cuando el pueblo pide un salvador visible, Dios permite un líder fuerte. Cuando el líder fuerte ocupa el centro, el altar se desplaza. Cuando el altar se desplaza, la corrección llega. Algunos dirán, pero hay resultados. Y sí, siempre los hay al principio. En la Biblia, los primeros años de aquel rey también trajeron orden, unidad, victoria militar. Eso es lo que hace peligroso. El patrón funciona por un tiempo. La fuerza humana produce efectos visibles rápidos. La obediencia produce fruto lento pero eterno. Y cuando el pueblo se acostumbra a los resultados inmediatos, pierde paciencia para el proceso santo. Lo que se está repitiendo es la celebración de la forma sin evaluar el fruto. Se celebra la firmeza sin medir la humildad. Se celebra la confrontación sin examinar el espíritu. Se celebra la restauración económica o nacional sin preguntarse si hay restauración del corazón. Y la Biblia nos advierte que cuando el exterior prospera mientras el interior se endurece, la caída no es un castigo arbitrario, es una consecuencia inevitable. Escúchame con cuidado. No todo lo que se alía con nuestros deseos es alineación divina. Hay alineaciones que son pruebas. Hay temporadas donde Dios permite que el corazón se incline hacia lo que quiere para luego mostrarle el costo de esa elección. Eso no es abandono, es pedagogía divina. Dios enseña permitiendo, porque el amor verdadero no controla, pero sí corrige a tiempo. Esta repetición también se ve en la reacción del pueblo ante la advertencia. Cuando los profetas hablaron, fueron acusados de traición, de pesimismo, de falta de fe. ¿Por qué no te alineas?, les decían. ¿Por qué no celebras lo que Dios está haciendo? La pregunta correcta nunca fue si Dios estaba haciendo algo, sino si ese algo estaba formando un pueblo santo. Y cada vez que esa pregunta se evitó, la historia terminó en lágrimas. Hay una alineación más que debemos ver, la del silencio. Cuando el patrón se activa, muchos líderes espirituales guardan silencio por temor a dividir, por temor a perder influencia, por temor a ser malinterpretados. Ese silencio no es neutral, es cómplice. Y la Biblia muestra que cuando los centinelas no advierten, la sangre no recae solo en el pueblo, sino en quienes debían hablar. Por eso este mensaje no es cómodo, porque la comodidad suele ser enemiga de la fidelidad. Se está repitiendo la confusión entre cobertura espiritual y protección política. Se está repitiendo la idea de que mientras haya fuerza arriba, habrá paz abajo. Se está repitiendo la tentación de entregar el discernimiento a cambio de estabilidad. Y esa repetición no es inocente. Es una prueba de madurez espiritual. Dios está preguntando a su iglesia si aprendió algo o si volverá a elegir lo visible por encima de lo eterno. No me malinterpretes. Dios ama a las naciones. Dios se interesa por la justicia, por el orden, por la vida digna. Pero Él nunca permitió que una nación ocupara el lugar que le corresponde a su reino. Cuando eso ocurre, el celo de Dios se manifiesta. No porque odia a la nación, sino porque ama demasiado a su pueblo como para dejarlo confundido. El celo de Dios no es rabia, es protección radical del corazón. La alineación también se ve en el espíritu de confrontación que empieza a permear la fe. Cuando la fe deja de ser una invitación al arrepentimiento y se convierte en una trinchera, algo se desvió. El Evangelio confronta el pecado, sí, pero lo hace con la cruz al centro, no con el puño cerrado. Cuando el puño reemplaza a la cruz, la iglesia pierde su lenguaje distintivo y adopta el del mundo. Y el mundo siempre cobra intereses altos por los préstamos de poder. Este es un tiempo donde Dios está permitiendo que las cosas se alineen para revelar corazones, no para exponer nombres, sino motivaciones. Seguimos a Cristo cuando su camino no coincide con nuestra idea de victoria. Seguimos siendo sal cuando el ambiente nos empuja a hacer eco. Seguimos siendo luz cuando la oscuridad se presenta como orden.
Lo que se repite también es la incapacidad de esperar. Esperar que Dios trate con la nación desde el altar y no solo desde la estructura. Esperar que la reforma comience en la casa y no en la plaza pública. Esperar que el fruto del Espíritu sea la evidencia principal, no el impacto mediático. La impaciencia espiritual siempre empuja a soluciones humanas, y las soluciones humanas siempre exigen lealtades que compiten con la lealtad a Cristo. Quiero que entiendas algo con claridad. Dios no está sorprendido por nada de esto. Él no perdió el control. Él no se equivocó de temporada. Lo que está pasando está permitido para que se manifieste lo que hay en el corazón. Y esa manifestación es necesaria antes de una sacudida mayor. Porque Dios no sacude a ciegas, sacude para separar. Separar fe de fanatismo, separar convicción de conveniencia, separar adoración de alineamiento humano. Esta parte del mensaje no busca señalar con el dedo, sino encender una lámpara. Porque el peligro no es estar equivocado, el peligro es estar convencido sin discernir. Y cuando una iglesia se convence de algo sin pasar por el filtro de la palabra, el Espíritu Santo comienza a incomodar. Esa incomodidad que muchos sienten hoy no es división, es misericordia. Lo que se está alineando ahora nos está diciendo algo. El tiempo de la fe prestada terminó. El tiempo de repetir consignas espirituales sin examinar el espíritu que las impulsa se acabó. Dios está llamando a un remanente que ame la verdad, incluso cuando la verdad incomoda, que prefiera ser fiel antes que popular, que prefiera discernir antes que celebrar. Y si algo debe quedar grabado en tu corazón en esta parte es esto. Cuando los patrones se repiten, Dios está dando una oportunidad de romper el ciclo. La historia no tiene que terminar igual, pero solo se rompe cuando el pueblo escucha la advertencia a tiempo y vuelve al centro, vuelve a la cruz, vuelve al arrepentimiento, vuelve a la dependencia, porque el reino de Dios no avanza por la fuerza de los hombres, sino por la obediencia de los humildes. Esto se está repitiendo, esto se está alineando y Dios está observando no a los poderosos, sino a los fieles. Porque en tiempos como estos, la fidelidad silenciosa pesa más que la influencia ruidosa. Y lo que viene revelará quién entendió la advertencia y quién prefirió ignorarla. Hay un punto en toda historia bíblica donde Dios deja de advertir y comienza a revelar las consecuencias. No porque se haya cansado de hablar, sino porque el corazón ya decidió no escuchar. Ese es el punto más peligroso de todos. No cuando el pecado se manifiesta abiertamente, sino cuando la confusión se normaliza y la conciencia se adormece. Y siento decirlo con el peso que corresponde, pero estamos entrando exactamente en ese punto. No mañana, no en una década, sino ahora. El quiebre no es externo, el quiebre es interno. Y cuando la ruptura ocurre dentro del corazón espiritual de un pueblo, lo que se pierde no se recupera fácilmente. Lo que está en juego en este momento no es la estabilidad de una nación, ni la permanencia de un sistema, ni el éxito de una ideología. Lo que está en juego es algo mucho más delicado y mucho más costoso. La capacidad de discernir la verdad cuando la mentira viene vestida de luz. Porque el engaño más efectivo no es el que se opone abiertamente a Dios, sino el que utiliza su nombre mientras lo desplaza del centro. Ese engaño no entra con violencia, entra con aplausos, no se impone, se celebra. Y cuando es celebrado por la iglesia, el daño es profundo. Hay una pérdida silenciosa que ya comenzó. Muchos no la notan porque todavía hay templos llenos, música, actividad, discursos encendidos y versículos citados. Pero la Biblia nunca midió la salud espiritual por la cantidad de gente reunida, sino por la sensibilidad del corazón. Y lo que se está perdiendo ahora es sensibilidad. Sensibilidad al Espíritu Santo, sensibilidad al pecado, sensibilidad al peligro espiritual. Cuando una iglesia pierde sensibilidad, comienza a confundir la incomodidad del espíritu con ataque del enemigo y la corrección divina con persecución injusta. Este es el quiebre. Cuando ya no se permite que Dios confronte nuestras preferencias, cuando todo mensaje que no confirma lo que queremos creer es descartado como división, cuando los profetas son etiquetados como negativos y los aduladores como hombres de fe, cuando la verdad empieza a estorbar más que el pecado, ese es el momento exacto en que Dios en su soberanía permite que el engaño avance como juicio correctivo. No porque Él quiera perder a su pueblo, sino porque solo así algunos despiertan. La Escritura lo dice con una claridad que estremece, y lo digo con temor y reverencia, porque no es una palabra ligera. Dios permite que quienes rechazan la verdad sean entregados a creer la mentira que desean, no como castigo arbitrario,
sino como consecuencia espiritual. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esa frase no fue escrita para asustar incrédulos. Fue escrita como advertencia para creyentes que juegan con la verdad. El quiebre ocurre cuando el amor a la verdad es reemplazado por el amor a la narrativa conveniente. ¿Qué se pierde cuando se cruza ese umbral? Se pierde la voz clara del Espíritu. Se pierde la capacidad de arrepentimiento genuino. Se pierde la humildad para decir, me equivoqué. Se pierde la disposición a volver atrás. Y lo más grave, se pierde el temor de Dios, que no es miedo, sino conciencia viva de su santidad. Sin ese temor, todo se justifica, todo se acomoda, todo se adapta, y la fe se convierte en herramienta en lugar de fundamento. Este quiebre no sucede de golpe, sucede por capas. Primero se tolera un lenguaje que antes incomodaba. Luego se aplaude una actitud que antes se confrontaba. Después se defiende una postura que antes se habría cuestionado. Y finalmente se persigue a quienes recuerdan lo que la palabra siempre dijo. El quiebre final no es que la iglesia sea atacada desde fuera, sino que sea irreconocible desde dentro. Muchos creyentes hoy están perdiendo algo precioso sin darse cuenta. La capacidad de escuchar a Dios cuando Él no coincide con su agenda. ¿Están orando? Sí, pero solo escuchan cuando la respuesta confirma su postura. Están leyendo la Biblia, sí, pero solo los textos que refuerzan su narrativa. Están adorando, sí, pero no están obedeciendo. Y la obediencia siempre fue el termómetro real de la fe. Cuando la iglesia pierde discernimiento, comienza a llamar estrategia espiritual a lo que es pragmatismo humano. Comienza a llamar guerra espiritual a lo que es ira sin fruto. Comienza a llamar defensa de la fe a lo que es miedo disfrazado de celo. Y ese intercambio es devastador porque vacía el evangelio de su poder transformador y lo convierte en un estandarte ideológico. El evangelio no fue dado para ganar discusiones, fue dado para transformar corazones. Este quiebre también afecta la manera en que se entiende la corrección. Antes, cuando Dios disciplinaba, el pueblo se humillaba. Ahora, cuando Dios confronta, muchos se ofenden. Antes la pregunta era, ¿qué quiere enseñarnos el Señor? Ahora la pregunta es, ¿quién se atreve a cuestionarnos? Ese cambio revela que algo se desplazó en el centro, porque el corazón que ama a Dios agradece la corrección. El corazón que ama su imagen la rechaza. Hay algo que me preocupa profundamente como pastor y lo digo con lágrimas en el espíritu. Muchos cristianos no están preparados para cuando Dios no respalde lo que hoy celebran. No están preparados para cuando el Señor sacuda aquello en lo que pusieron su esperanza secundaria y descubran que su fe estaba entrelazada con eso. Ese descubrimiento será doloroso para algunos porque sentirán que Dios los traicionó cuando en realidad fue Él quien nunca cambió. El quiebre produce desilusión, no porque Dios falle, sino porque las expectativas estaban mal alineadas. Lo que se pierde en este punto es también la unidad verdadera, no la uniformidad superficial, sino la comunión basada en la verdad. Cuando la verdad deja de ser el eje, la unidad se vuelve frágil y condicionada, solo dura mientras todos piensen igual. Y cuando alguien levanta una pregunta sincera, se le acusa de romper la paz. Pero la paz que no tolera la verdad no es paz bíblica, es silencio forzado. Este quiebre produce una iglesia ruidosa, pero débil, activa, pero confundida, convencida, pero no transformada. Una iglesia que sabe responder consignas, pero no sabe permanecer en la prueba. Y cuando la prueba llegue, muchos se preguntarán por qué su fe no lo sostuvo. No será porque Dios los abandonó, sino porque la fe estaba apoyada en algo que no era eterno. Déjame hablarte con claridad, pastoral. Si la iglesia pierde el discernimiento ahora, perderá la autoridad después, porque la autoridad espiritual no se mantiene con volumen ni con número, se mantiene con integridad. Y la integridad se prueba cuando obedecer cuesta, cuando decir la verdad incomoda, cuando mantenerse fiel significa quedarse solo. En esos momentos se revela quién edificó sobre roca y quién edificó sobre arena religiosa. Este es el quiebre que estamos cruzando. Un quiebre donde Dios está retirando su mano protectora de ciertas ilusiones para que el pueblo vea la realidad, no para destruirlo, sino para rescatarlo. Pero no todos querrán ser rescatados. Algunos preferirán seguir creyendo la versión cómoda, aunque sea falsa, antes que enfrentar la verdad que exige arrepentimiento. El peligro más grande de este tiempo no es el engaño externo, sino la soberbia interna que dice,
a mí no me puede pasar. Ese fue siempre el preludio de la caída. La Biblia no fue escrita para señalar a otros, fue escrita para examinarnos a nosotros. Y este bloque del mensaje no es una acusación, es una alarma, porque cuando el quiebre se completa, el despertar es más doloroso. Si estás sintiendo un peso al escuchar esto, no lo descartes. Ese peso no es condenación, es misericordia. Es Dios diciendo, aún hay tiempo de volver al centro. Aún hay tiempo de separar tu fe de tus preferencias. Aún hay tiempo de amar la verdad más que la victoria. Pero ese tiempo no es indefinido. El quiebre marca una frontera espiritual. De un lado la corrección que restaura, del otro el engaño que endurece. Lo que se pierde si no reaccionamos ahora es demasiado valioso como para minimizarlo. Se pierde la voz profética genuina. Se pierde la humildad colectiva. Se pierde la capacidad de llorar por el pecado propio antes de señalar el ajeno. Se pierde la ternura del espíritu. Y una iglesia sin ternura espiritual puede tener poder humano, pero no tendrá autoridad celestial. Este es el momento donde Dios está preguntando en silencio. ¿Amas la verdad aunque te deje sin aplausos? ¿Amas mi reino aunque choque con tus lealtades terrenales? ¿Me seguirías si no respaldara lo que hoy defiendes? Porque esas preguntas definen el futuro espiritual del pueblo. El quiebre ya comenzó, no para destruir, sino para separar. Y lo que hagamos con esta advertencia determinará si salimos purificados o confundidos. Porque Dios siempre preserva un remanente, pero ese remanente no se define por su volumen, sino por su fidelidad. Y en tiempos como estos, la fidelidad cuesta, pero también protege. Si no reaccionamos, perderemos algo que no se compra, no se hereda y no se improvisa, la claridad espiritual. Y sin claridad, incluso la fe se vuelve vulnerable. Por eso este bloque duele, porque fue diseñado para doler, para detener, para examinar, para despertar, porque más adelante no dolerá menos, dolerá más. Y Dios en su misericordia nos está advirtiendo. Ahora, después del quiebre, viene siempre una pregunta silenciosa que Dios le hace a su pueblo. No es una pregunta teológica, no es una pregunta política, no es una pregunta intelectual, es una pregunta profundamente espiritual. ¿Qué vas a hacer ahora que lo sabes? Porque la revelación sin respuesta produce endurecimiento, pero la revelación acompañada de obediencia produce salvación. Y este es el momento exacto donde Dios no solo advierte, sino que llama a prepararse, no para huir, no para esconderse, no para pelear con armas humanas, sino para permanecer firmes cuando muchos caerán confundidos. Dios no está llamando a su iglesia a volverse apolítica ni a vivir desconectada de la realidad. Tampoco la está llamando a someter su fe a una ideología. Lo que Dios está pidiendo ahora es algo mucho más profundo y más difícil. Separar definitivamente la identidad espiritual de la identidad terrenal. Porque mientras esas dos identidades estén mezcladas, el discernimiento seguirá nublado. Y una iglesia sin discernimiento es vulnerable incluso cuando cree estar fuerte. Prepararse para este tiempo no significa aprender nuevos discursos, ni memorizar argumentos, ni afilar opiniones. Prepararse significa volver al centro. Y el centro nunca fue una nación, un líder, una causa, ni una promesa temporal. El centro siempre fue Cristo crucificado, resucitado y reinando. Todo lo que se sale de ese centro, aunque suene bíblico, termina siendo una distracción peligrosa. Dios está pidiendo una preparación interna antes que externa. Porque los tiempos que vienen no pondrán a prueba cuántos versículos conocemos, sino a quién pertenecemos realmente. Cuando la presión aumente, cuando la confusión se intensifique, cuando las narrativas se vuelvan más agresivas y más seductoras al mismo tiempo, solo permanecerán firmes aquellos que hayan decidido de antemano que su lealtad no es negociable. La primera preparación que Dios está demandando es una limpieza profunda del altar personal, no del altar público, no del discurso, no de la imagen, del altar donde nadie ve. Porque muchos quieren claridad sin arrepentimiento, discernimiento sin humillación, dirección sin rendición. Pero Dios no funciona así. El discernimiento se afina cuando el corazón se limpia, y la limpieza duele porque implica renunciar a cosas que nos daban seguridad emocional, identidad social o sensación de control. Dios está llamando a su pueblo a revisar qué voces está permitiendo que moldeen su percepción de la realidad. No se trata solo de noticias o redes sociales, se trata de qué espíritu está detrás de lo que consumimos, porque no todo lo que informa edifica, y no todo lo que indigna santifica.
Hay contenidos que alimentan la ira, otros que alimentan el miedo, otros que alimentan el orgullo espiritual, y ninguno de esos produce discernimiento. El discernimiento nace en el silencio con Dios, no en el ruido constante del sistema. Por eso, una de las preparaciones más urgentes de este tiempo es el ayuno de voces, ayunar de opiniones que no nacen del espíritu, ayunar de contenidos que excitan la carne espiritualizada, ayunar de discusiones que no producen fruto, ayunar incluso de tener siempre algo que decir porque Dios está hablando con claridad, pero muchos no lo escuchan porque están saturados de ruido. Y una iglesia saturada no discierne, reacciona. Dios también está llamando a su pueblo a volver a la palabra, pero no como herramienta de defensa, sino como espejo, no para ganar debate, sino para permitir que la palabra nos confronte primero a nosotros. Porque mientras la Biblia sea usada solo para señalar al otro, perderá su poder transformador en nosotros. Y este tiempo requiere corazones transformados, no argumentos perfeccionados. Prepararse para este tiempo significa aceptar que no todo lo que se presenta como victoria es victoria del reino. Significa aprender a esperar, aunque el mundo exija inmediatez. Significa resistir la presión de alinearse con lo popular cuando lo popular contradice el espíritu del Evangelio. Significa aceptar que en algunos momentos la fidelidad nos hará parecer débiles ante los ojos del mundo, pero fuertes ante el cielo. Dios está pidiendo que su pueblo se prepare para la incomodidad, porque los tiempos de comodidad espiritual están llegando a su fin. No porque Dios quiera castigar, sino porque la comodidad prolongada adormece. Y una fe adormecida no sobrevive a la sacudida. Por eso Dios despierta ahora, no después. Despierta cuando todavía hay tiempo de ajustar, de arrepentirse, de reordenar prioridades. Esta preparación también implica algo que muchos evitan: desaprender. Desaprender ciertas frases repetidas sin discernimiento. Desaprender la idea de que Dios siempre respalda lo que nos hace sentir seguros. Desaprender la costumbre de medir el mover de Dios por resultados visibles inmediatos. Porque el reino de Dios crece muchas veces de manera invisible antes de manifestarse con poder. Y el que no entiende eso se desespera y corre hacia soluciones humanas. Dios está llamando a preparar la mente y el corazón para cuando Él actúe de maneras que no encajen con nuestras expectativas. Porque uno de los mayores peligros de este tiempo es que muchos dejarán de reconocer a Dios cuando Él no actúe como esperaban. Y eso ya ocurrió antes en la historia bíblica, no porque Dios no estuviera obrando, sino porque el pueblo se enamoró de una idea específica de cómo debía obrar. Prepararse para este tiempo también significa fortalecer la vida de oración, no como ritual, sino como relación. No oraciones reactivas nacidas del miedo, sino oraciones profundas nacidas de la dependencia. Oraciones que no solo piden protección, sino transformación. Porque Dios no solo quiere protegernos del engaño, quiere transformarnos en un pueblo que no sea fácilmente engañado. Dios está formando un remanente que no necesita que todo esté claro afuera porque está claro por dentro. Un remanente que no se mueve por impulsos, sino por convicción. Un remanente que no confunde valentía con agresión, ni mansedumbre con debilidad. Un remanente que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta preparación también requiere ordenar la casa espiritual. Y cuando digo casa, no me refiero solo al hogar físico, sino al sistema de valores, prioridades y lealtades. ¿Qué ocupa más espacio en tu pensamiento diario? ¿El reino de Dios o el rumbo de una nación? ¿Qué te quita más la paz? ¿El pecado no confesado o las noticias del día? Esas preguntas revelan más de lo que estamos preparados para admitir. Dios está pidiendo que su pueblo se prepare para permanecer fiel, incluso si la corriente va en otra dirección. Porque el mayor testimonio que la iglesia dará en los tiempos que vienen no será su influencia política, sino su coherencia espiritual. Cuando otros se radicalen, el pueblo de Dios deberá permanecer sobrio. Cuando otros griten, el pueblo de Dios deberá hablar con verdad y amor. Cuando otros se confundan, el pueblo de Dios deberá discernir. Esta preparación no es colectiva solamente, es profundamente personal. Cada creyente debe decidir antes de que la presión aumente dónde está su límite, qué no está dispuesto a negociar, a quién pertenece realmente. Porque cuando llegue el momento de la prueba, no habrá tiempo para decidir. Solo se manifestará lo que ya se decidió en secreto. Dios está pidiendo que su pueblo se prepare para no idolatrar la estabilidad, porque puede venir un tiempo donde la estabilidad externa se sacuda, pero la paz interna se fortalezca.
Y solo los preparados sabrán agradecer a Dios, incluso en medio de la incomodidad, porque entenderán que Él sigue siendo fiel aunque las estructuras tiemblen. Este es un tiempo de preparación silenciosa, profunda, seria, no de anuncios ruidosos, no de proclamaciones vacías, sino de corazones rendidos, de rodillas dobladas, de agendas reordenadas, de identidades aclaradas, porque lo que viene no se enfrenta con entusiasmo superficial, sino con convicción arraigada. Dios no está llamando a su pueblo a tener miedo del futuro, está llamándolo a no ser ingenuo, a no confundir permiso con respaldo, a no confundir éxito con aprobación, a no confundir fuerza con unción. Y esta preparación es la diferencia entre ser arrastrados por la confusión o permanecer firmes como columna y baluarte de la verdad. Este bloque no es opcional, es urgente, porque Dios siempre prepara a su pueblo antes de una sacudida, siempre. Y aquellos que toman en serio la preparación no viven después en pánico, sino en paz. Porque la paz no viene de entender todo lo que pasa afuera, sino de saber a quién perteneces por dentro. Dios está diciendo hoy a su iglesia: prepárate, no con armas humanas, no con alianzas temporales, no con discursos afilados. Prepárate con verdad en el corazón, humildad en el espíritu y fidelidad en las decisiones diarias, porque los tiempos que vienen revelarán no quién tenía razón, sino quién permaneció fiel. Y esa preparación comienza ahora, no cuando todo esté claro, no cuando todos estén de acuerdo. Comienza ahora en lo secreto, donde Dios forma a los que podrán mantenerse firmes cuando otros se doblen. Porque el que se prepara en lo oculto permanece en lo público, y el que se rinde ahora no se pierde después. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo fidelidad. Y esa fidelidad cultivada hoy será el ancla que sostendrá a su pueblo mañana. Llegamos ahora a una parte que no se puede suavizar, porque la palabra nunca suavizó las consecuencias de la desobediencia, ni romantizó los resultados de la falta de discernimiento. Dios es paciente, pero no es ingenuo. Advierte, llama, corrige y espera. Pero cuando el tiempo de preparación pasa y la respuesta no llega, lo que sigue no es sorpresa, es cosecha. Y lo que viene no distinguirá entre religiosos y no religiosos, sino entre preparados y no preparados. Porque cuando Dios acude no pregunta qué tan convencido estabas, sino sobre qué estabas edificado. Y esa diferencia se hará evidente muy pronto, no en discursos, no en redes, no en debates, sino en la vida real, en la presión real, en las decisiones reales que cada creyente tendrá que tomar cuando la confusión ya no sea teórica, sino práctica. Los preparados no serán los más ruidosos, pero serán los más firmes. No serán los más celebrados, pero serán los más estables. No serán los que tenían razón según el mundo, sino los que permanecieron fieles según el cielo. Ellos no se sorprenderán cuando muchas cosas cambien, porque ya entendieron que su fe no dependía de estructuras temporales. Cuando otros entren en pánico, ellos discernirán. Cuando otros reaccionen con ira, ellos responderán con sobriedad. Cuando otros se sientan traicionados por Dios, ellos sabrán que Dios nunca se movió del trono. Los preparados no necesitarán explicarlo todo, porque su paz hablará por ellos. No correrán detrás de cada noticia, ni se dejarán arrastrar por cada narrativa, porque su identidad ya no estará anclada a lo que sucede afuera, sino a lo que Dios ya afirmó por dentro. Serán una iglesia menos visible, pero más profunda, menos influyente en términos humanos, pero más llena de autoridad espiritual. Ellos entenderán que no todo colapso es derrota, que no toda pérdida es castigo, que no toda sacudida es destrucción. Entenderán que Dios a veces permite que se caiga lo que no podía sostenerse para preservar lo que sí viene de Él. Por eso, mientras otros se ofenden, ellos se afirman. Mientras otros culpan, ellos se examinan. Mientras otros buscan culpables, ellos buscan dirección. Los preparados no se dejarán seducir por llamados extremos, ni por soluciones desesperadas. No confundirán firmeza con dureza, ni mansedumbre con cobardía. Tendrán la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo resistir y cuándo esperar. Y esa sabiduría no vendrá de análisis humano, sino de haber cultivado una relación profunda con Dios en lo secreto. Pero ahora tengo que decirte con la misma claridad pastoral lo que pasará con los no preparados, no para condenarlos, sino para advertirlos mientras aún hay tiempo. Los no preparados serán aquellos que mezclaron su fe con sus preferencias, su esperanza con una narrativa, su identidad espiritual con una causa temporal. Cuando esa causa sea sacudida,
sentirán que todo se derrumba, no porque Dios los haya abandonado, sino porque edificaron sobre algo que no era eterno. Muchos de ellos reaccionarán con enojo, culparán a líderes, culparán a sistemas, culparán a la iglesia, incluso culparán a Dios. Dirán que fueron engañados, que nadie les advirtió que esto no debería haber pasado, pero en el fondo sabrán que las advertencias existieron y que fueron ignoradas porque incomodaban. El dolor no vendrá solo de la pérdida, sino del descubrimiento de que confundieron fe con afinidad. Otros reaccionarán con miedo. Se aferrarán a cualquier voz que prometa seguridad inmediata, aunque esa voz no venga de Dios. Se volverán vulnerables al control, al extremismo, a soluciones que prometen orden a cualquier precio. Y cuando el miedo gobierna, el discernimiento desaparece, porque el miedo nunca produce obediencia santa, produce sometimiento desesperado. Habrá también quienes se retiren en silencio, desilusionados, cansados, heridos, no porque Dios falló, sino porque su expectativa de Dios estaba condicionada. Ellos no abandonarán la fe de un día para otro, pero se enfriarán, se aislarán, se desconectarán, dirán que necesitan tiempo, que están confundidos, que ya no quieren escuchar nada. Y ese silencio, si no se trata con humildad, puede volverse un terreno fértil para la amargura. Los no preparados tendrán dificultad para reconocer la corrección de Dios. Todo les parecerá injusto, excesivo, innecesario. Interpretarán la disciplina como rechazo y esa percepción distorsionada los alejará aún más del corazón del Padre, que corrige precisamente porque ama. La Biblia siempre mostró que el mayor peligro no es la disciplina, sino el endurecimiento frente a ella. También habrá división, no la división saludable que separa verdad de error, sino la división amarga que separa hermanos, familias, comunidades. Porque cuando la verdad deja de ser el eje, cada quien defiende su versión como absoluta, y donde todos creen tener razón, nadie escucha. Esa división no será causada por la verdad, sino por la resistencia a ella. Los no preparados también perderán algo muy valioso, la credibilidad espiritual, no ante el mundo, sino ante sus propios hijos, ante las nuevas generaciones. Porque cuando los jóvenes vean que la fe de sus mayores se derrumbó junto con una narrativa, muchos concluirán erróneamente que el problema fue Dios, y ese daño generacional es uno de los dolores más grandes de este tiempo. No porque Dios no sea fiel, sino porque fue presentado como dependiente de cosas que no eran Él. Pero déjame decir algo con esperanza, porque este bloque no es solo advertencia, también es oportunidad. Dios no se deleita en la caída de nadie. Incluso ahora, aún en medio de las consecuencias, Él sigue llamando al arrepentimiento, a la humildad, al retorno al centro. Muchos de los no preparados aún pueden convertirse en preparados si responden a tiempo, porque mientras hay vida, hay misericordia. La diferencia entre unos y otros no será quién sabía más, sino quién obedeció antes. No será quién tenía mejores argumentos, sino quién tenía un corazón rendido. No será quien gritó más fuerte, sino quien escuchó más profundo. Y esa diferencia se notará no en la teoría, sino en la forma de atravesar la tormenta. Los preparados serán refugio para otros, no desde la superioridad, sino desde la compasión. Tendrán la capacidad de sostener, de orientar, de consolar. No dirán, te lo dije, dirán, ven, aquí hay lugar. Porque su preparación no fue para aislarse, sino para servir. Y esa será una de las mayores evidencias del reino, en medio de la confusión. Los no preparados, en cambio, necesitarán ayuda, y Dios usará a los preparados para alcanzarlos, si estos últimos caen en orgullo. Por eso este bloque también es una advertencia para los preparados. No se vuelvan duros, no se vuelvan soberbios, no se vuelvan jueces, porque el propósito de la preparación nunca fue ganar una batalla ideológica, sino preservar un corazón conforme al de Cristo. Habrá un tiempo donde muchas certezas humanas se tambalearán, donde frases que antes daban seguridad ya no alcanzarán, donde estructuras que parecían sólidas mostrarán grietas. En ese tiempo se revelará quién tenía raíces y quién solo tenía hojas. Y esa revelación será dolorosa para algunos, liberadora para otros. Lo que pasará no será uniforme. Dios tratará con cada corazón de manera personal, pero el principio será el mismo. Todo lo que no fue edificado sobre él será sacudido, y todo lo que fue edificado sobre él, aunque sea probado, permanecerá, no sin lucha, no sin lágrimas, pero con esperanza. Este bloque no busca asustarte, busca despertarte,
porque aún estamos en tiempo de preparación, aún estamos en tiempo de ajuste, aún estamos en tiempo de volver al centro. Y la diferencia entre los que permanecen y los que caen no se decidirá mañana, se está decidiendo hoy en lo secreto, en las decisiones pequeñas, en las lealtades invisibles. Dios está mostrando el resultado de dos caminos, no para condenar, sino para llamar. Llamar a la sobriedad, llamar a la humildad, llamar a la fidelidad, porque los tiempos que vienen no premiarán la pasión sin discernimiento, ni la convicción sin obediencia. Premiarán la fidelidad sencilla, constante, silenciosa. Y cuando todo esto pase, cuando la historia avance y miremos atrás, quedará claro que Dios habló a tiempo, que Dios advirtió con amor, que Dios preparó a su pueblo y que la diferencia no fue información, sino respuesta. Esto es lo que pasará con los preparados y con los no preparados. Y ahora, sabiendo esto, nadie podrá decir que no fue advertido, porque el amor de Dios siempre avisa antes de corregir. Y la pregunta que queda flotando no es, ¿qué hará el mundo?, sino ¿qué hará cada uno de nosotros con esta advertencia? Porque el tiempo de decidir no será cuando la tormenta esté encima, sino ahora, mientras todavía se puede ajustar el rumbo. Llegamos al punto donde ya no basta con entender, ni con asentir, ni siquiera con estar de acuerdo. Llegamos al punto donde la revelación exige una respuesta, porque toda palabra que Dios libera lleva consigo una responsabilidad, y toda advertencia ignorada se convierte tarde o temprano en testimonio en contra. Este es el momento donde el cielo no está pidiendo análisis, está pidiendo decisión. No mañana, no cuando todo esté claro, no cuando otros decidan primero. Ahora hay decisiones que solo se pueden tomar antes de la presión, porque cuando la presión llega, ya no se decide, se reacciona. Y Dios en su misericordia nos está trayendo hasta aquí, para que la reacción futura no sea fruto del miedo, sino de una decisión tomada en sobriedad. Este es el punto donde cada corazón debe responder en silencio, pero con firmeza, a una sola pregunta que define todo. ¿A quién pertenece realmente mi lealtad? No te estoy preguntando qué opinas, ni qué prefieres, ni qué te conviene. Te estoy preguntando algo más profundo. Si mañana Dios sacude aquello que hoy te da seguridad, ¿seguirías confiando en Él sin negociar tu fe? Porque muchos aman a Dios mientras Él respalda lo que aman, pero pocos están dispuestos a seguirlo cuando Él corrige lo que defendían. Y esa diferencia no se improvisa, se decide antes. Este es el tiempo donde Dios está separando lo que parecía unido, separando fe de costumbre, separando convicción de conveniencia, separando seguimiento genuino de entusiasmo temporal. Y esa separación no se hace con discursos, se hace con decisiones internas que nadie aplaude, pero que el cielo registra. Decidir ahora significa renunciar conscientemente a todo ídolo disfrazado de causa justa. Porque un ídolo no siempre se presenta como algo malo. Muchas veces se presenta como algo amiga y gruda, urgente, razonable. El problema no es la causa, el problema es el lugar que ocupa. Cuando algo comienza a ocupar el espacio de tu esperanza, tu identidad o tu paz, ese algo ya compite con Dios, aunque tenga lenguaje religioso. Decidir ahora significa aceptar que no todo lo que te hizo sentir fuerte venía del Espíritu. Y eso duele, porque implica humildad, implica decir, me equivoqué. En algunas cosas implica soltar narrativas que nos dieron sentido. Implica reconocer que defendimos más una idea que una vida transformada. Pero esa humildad no te debilita, te libera, porque Dios no resiste al que se equivoca, resiste al que se justifica. Este es el momento de decidir si vas a amar la verdad, incluso cuando te cueste relaciones, reputación o comodidad, porque amar la verdad cuando todos la celebran no cuesta nada. El costo real aparece cuando la verdad te deja solo. Y es ahí donde se revela si tu fe era convicción o simplemente coincidía con el ambiente. Dios no está llamando a su pueblo a pelear, está llamando a su pueblo a pararse firmes. Y no es lo mismo. Pelear implica reacción carnal. Pararse firmes implica convicción espiritual. Pelear busca vencer al otro. Permanecer firmes busca no perder el alma. Y este tiempo no se gana levantando la voz, se atraviesa guardando el corazón. Decidir ahora también significa aceptar que seguir a Cristo en esta temporada puede implicar incomodidad, malentendidos y silencios incómodos. Puede implicar que otros te llamen tibio cuando en realidad estás siendo sobrio. Puede implicar que otros te llamen traidor cuando en realidad estás siendo fiel. Pero la fidelidad nunca fue medida por la aprobación humana, sino por la obediencia secreta.
Este llamado no es para que todos hagan lo mismo externamente, sino para que todos hagan lo mismo internamente, volver al centro. Y el centro no es una postura, es una persona. Jesucristo no puede ser un accesorio de ninguna causa, por justa que parezca. Él no comparte su trono. O es el Señor de todo o no lo es. Y esa confesión no se hace con la boca, se hace con las decisiones. Dios está pidiendo ahora que cada creyente examine honestamente qué cosas no estaría dispuesto a soltar aunque Él lo pidiera, porque eso revela más que 1000 oraciones. Si hay algo que no podrías entregar sin sentir que pierdes tu identidad, ese algo necesita ser rendido, no porque Dios quiera quitarte todo, sino porque quiere devolverte la libertad. Decidir ahora es elegir obediencia por encima de explicación, porque habrá momentos donde Dios no explicará todo lo que hace, pero sí observará si confiamos. La fe verdadera no necesita entenderlo todo para seguir obedeciendo, y los tiempos que vienen exigirán una fe madura, no una fe condicionada. Este es el momento donde Dios está formando un remanente que no depende del aplauso, que no se mueve por impulso, que no se deja arrastrar por extremos. Un remanente que ama al prójimo sin negociar la verdad, que confronta el pecado sin perder la compasión, que permanece firme sin endurecerse. Y ese remanente no nace de la nada, nace de decisiones tomadas. Ahora quiero hablarte con el corazón pastoral abierto. Si no decides ahora, decidirá la presión por ti, y la presión nunca decide bien. La presión empuja a compromisos apresurados, a silencios cobardes o a reacciones extremas. Pero la decisión tomada en oración, en quietud, en rendición, produce estabilidad cuando todo tiembla. Decidir ahora significa decirle a Dios: aunque no entienda todo, confío en ti. Aunque no me guste todo, te sigo. Aunque no me convenga todo, no te negocio. Esa oración no es espectacular, pero es poderosa, porque es la oración que Dios siempre honra. Este llamado no es para los perfectos, es para los honestos. No es para los que nunca se equivocaron, sino para los que están dispuestos a corregir el rumbo. No es para los que tienen todo claro, sino para los que saben que sin Dios todo se oscurece. Hay una urgencia santa en este momento, no una urgencia histérica, sino una urgencia clara. El tiempo de la ambigüedad espiritual se está cerrando, no porque Dios esté apurado, sino porque las decisiones que vienen requerirán corazones definidos, y el que no define ahora será empujado después. Decidir ahora también significa asumir responsabilidad espiritual, dejar de culpar a líderes, sistemas o circunstancias por la propia falta de discernimiento. Dios está hablando a individuos, no a masas anónimas, y cada uno responderá por lo que hizo con la luz que recibió. Esta palabra no te hace responsable de lo que no sabías, te hace responsable de lo que ahora sabes. Por eso este bloque no termina con una explicación, termina con una invitación, no a comentar por compromiso, sino a declarar por convicción. Donde estés, te invito a hacer un acto espiritual sencillo pero profundo, no para mí, no para este canal, sino delante de Dios. Escribe en los comentarios esta frase y hazlo como una oración, no como una consigna. Mi Rey es Cristo, no un hombre. Escríbelo con temor de Dios. Escríbelo con conciencia. Escríbelo sabiendo que no es una frase ligera, sino una declaración de lealtad. Porque las palabras que declaramos en tiempos de calma son las que nos sostienen en tiempos de presión. Este es el momento de decidir a quién seguirás cuando el camino se estreche, a quién obedecerás cuando la multitud grite, a quién escucharás cuando las voces se contradigan. Porque la voz del buen pastor sigue siendo clara, pero solo la oyen los que aprendieron a reconocerla antes. Dios no te está pidiendo que salves una nación, te está pidiendo que guardes tu corazón. No te está pidiendo que ganes una batalla cultural. Te está pidiendo que no pierdas el alma. Y esa es una decisión profundamente personal hoy, aquí, ahora. Elige. Elige fidelidad sobre conveniencia. Elige verdad sobre narrativa. Elige obediencia sobre emoción. Elige a Cristo sobre cualquier otro trono. Porque cuando todo pase, cuando las estructuras cambien, cuando las historias se reescriban, solo una cosa permanecerá: haber sido fieles al Rey que nunca cambia. Decide ahora, porque mañana decidir costará más. Padre eterno, llegamos delante de ti no con argumentos, no con excusas, no con superioridad espiritual, sino con el corazón abierto y la conciencia despierta. Tú has hablado con claridad en este tiempo, no para confundirnos, sino para guardarnos.
Hoy reconocemos que muchas veces buscamos seguridad donde solo tú debías ser refugio. Levantamos nuestras manos no para justificarnos, sino para rendirnos nuevamente a ti. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos discernimiento para los días que vivimos. Límpianos de toda mezcla, de toda idolatría disfrazada, de toda lealtad que compita con tu reino. Arranca de raíz todo lo que nos robe la sensibilidad espiritual. Devuélvenos el temor santo, no el miedo, sino la reverencia que cuida el corazón y guarda el alma. Declaramos hoy que nuestra fe no depende de hombres, ni de sistemas, ni de promesas temporales. Declaramos que Cristo es nuestro Rey, nuestro centro y nuestra esperanza. Aunque las estructuras tiemblen, aunque los discursos cambien, aunque el mundo se sacuda, nosotros permaneceremos firmes porque tú no cambias. Señor, guarda tu remanente. Fortalece a los que han decidido obedecer en silencio. Sana a los que están confundidos. Trae de vuelta a los que se enfriaron y usa a tu iglesia no como un instrumento de división, sino como una luz de verdad, humildad y fidelidad en medio de la oscuridad. Sellamos esta palabra no como advertencia ignorada, sino como instrucción obedecida. Nos levantamos no con arrogancia, sino con convicción. No con violencia, sino con autoridad espiritual. No con miedo al futuro, sino con confianza en ti. Y hoy delante del cielo y de la tierra declaramos una vez más: nuestro Rey es Cristo ayer, hoy y por los siglos. Amén.